Elena, para ti, ¿qué es la felicidad? Algo que no se alcanza en este mundo, ¿Dónde se alcanza? pues tal vez en el cielo, si lo alcanza uno, ¿Y por qué no se alcanza? porque somos malos, oye. Hola, yo soy Valentina y él es Fernando y entre los dos somos Literatura en Pantuflas. Hoy vamos a estar hablando de... La historia de Elena Garro, la escritora mexicana. Vamos a hacer un pequeño recorte de su biografía. Trata de ver hasta el final el video. Se parece mucho a todo lo que hicimos en estos años, pero a la vez es algo distinto. El día de su boda, Elena Garro tenía un examen de latín. No sabía que se iba a casar. Octavio Paz la llevó al registro civil con sus amigos. Como si fuese un paseo normal de una tarde común como cualquier otra en mayo. Era 1937. Ella tenía 20 años y la ley exigía 21. Mintió para poder casarse sin el permiso de sus padres. Entonces firmó. Y eso fue el comienzo de todo. Vivir con Octavio Paz no era vivir con un compañero, era vivir bajo inspección. Le ordenó que dejara la universidad, el teatro y la danza. Ella no tuvo más que obedecer y lo único que le quedó fue escribir en silencio, casi a escondidas. Entonces, ¿por qué no escapó antes de ese matrimonio? Porque en México, de los 40 y 50, una mujer que se iba era una mujer que fallaba. Y además, su marido, el ilustre Octavio Paz, controlaba quién te publicaba, quién te leía y quién te tomaba en serio. Ella no era una intelectual decorativa, era una periodista seria y comprometida, que había cubierto las masacres de campesinos de Morelos, denunciaba caciques con nombres y apellidos y apoyaba movimientos democratizadores del PRI, que nadie del establishment se atrevía a apoyar. Una mujer que escribe y piensa sobre lo que no debería. Octavio Paz era el centro del mapa intelectual de la época. Irse significaría desaparecer del mapa. Pero un evento ajeno en principio a Elena, ya después vamos a ver, cambiaría todo. Quédate que ya viene. Se divorciaron en 1959. Paz se fue con otra y Elena con su hija, sin dinero, sin amigos y sin el apellido que abría puertas. Sin embargo, logró publicar dos grandes libros que para muchos también son parte fundamental del realismo mágico. Acá te dejo algo para que comentes. Generalmente el realismo mágico, que tenemos un par de videos, pero este tema no lo trabajamos, es de hombres. Pero también hay muchas mujeres, como Elena Garro, que escribieron realismo mágico. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurriría un hecho conocido como la masacre de Tlatelolco. Pero desde mayo-junio ya estaban habiendo muchas protestas porque a los trabajadores, médicos, profesores, no les alcanzaba. Pero justo para octubre se venían los Juegos Olímpicos. El presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó una masacre sobre profesores, estudiantes y todos los trabajadores y ciudadanos que estaban protestando pacíficamente. Esto ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, 10 días antes exacto de la inauguración de los Juegos Olímpicos 1968 en la Ciudad de México. Todo empezó cuando un helicóptero lanzó bengalas verdes. Esa era la señal. El ejército y grupos paramilitares abrieron fuego. Y el gobierno borró todo esto de los periódicos. El mundo vio los Juegos Olímpicos y México enterró cientos de víctimas en silencio. 4 días después, Elena Garro abrió los periódicos y encontró su nombre en el título de la primera plana.
Sócrates Campos Lemus, uno de los líderes estudiantiles, detenido en el campo militar número 1, declaró ante la Procuraduría General de la República que Elena Garro había organizado un complot comunista para derrocar al gobierno. Que ella era culpable y inmediatamente, se dispersó por todos los medios de comunicación, radio, televisión. El gobierno lo usó para distraer. La comunidad intelectual lo creyó o fingió hacerlo, que era casi lo mismo. Por supuesto, Elena negó todo y fue a los medios, hizo conferencia de prensa. Sin embargo, su desmentida no tuvo la misma fuerza y repercusión que la acusación. Pero ya no importaba, el daño ya estaba hecho. Sus antiguos amigos intelectuales mexicanos, quienes participaban de reuniones, quienes cenaban en la misma mesa con ella, callaron. O lo que es peor, se unieron al escarnio. Porque ponerse del lado de ella era ponerse en contra de Octavio Paz. Y Paz era el poder, y eso costaba caro. Señalada, exiliada, empobrecida y calumniada, Elena comenzó la huida junto a su hija Helena, con H, como la mítica de la Ilíada. Entre deptos, hoteles, conventos y asilos, Elena Garro ocupó más de 86 domicilios distintos. Principalmente de Estados Unidos, Francia y España. En 1968, Octavio Paz tenía un cargo de embajador en la India. Su más fuerte protesta frente a la masacre fue renunciar a la embajada. El mundo entero lo aplaudió y lo reconoció hasta que le dieron el premio Nobel en el 1990. Más de 20 años después, todavía no había pruebas fehacientes de la participación de Elena Garro en los momentos previos o en la concreción de la masacre. Lo único que se sostuvo en ese tiempo fue la declaración de Sócrates Campos Lemus. Elena fue acusada de loca. ¿Y por qué de loca? Porque una mujer que denuncia, que no cede, que contradice al poder y sobrevive sola, necesita una etiqueta que invalide su vida sin necesidad de argumentos. Loca es la etiqueta más barata de la historia. No requiere pruebas, solo que los micrófonos lo repitan una y otra vez, hasta que sea suficiente. Y en los 60 y 70, los micrófonos eran todos amigos de Octavio Paz. Volvió a México en el 1993, enferma y pobre. Murió en 1998. Todavía hoy, cuando se realiza o se abren los archivos, no hay pruebas concretas de la participación de Elena Garro en la agitada vida política de fines de los 60 en México. Todo decantaría en que fue víctima de una trampa. Octavio Paz tiene avenidas, monumentos y convenios de divulgación, de la UNAM, por ejemplo. Garro tiene increíbles libros y muy difíciles de conseguir. Nada devuelve los 30 años de exilio. Ni los libros que nunca pudo publicar. Eso no es olvido, nunca fue olvido. Fue una decisión. Si vos conocías o conocés la historia de Elena Garro y tenés otra visión, comentalo, porque no queda claro. Es más, también se habla de que el propio Octavio Paz participó del complot, otros intelectuales, que Elena Garro participó del complot, pero no era ella sola y quedó expuesta ella sola. Así que bueno, fíjate, opina qué te parece. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos, enemigos y todo su alrededor. Síganos en todas las redes sociales que se les ocurre, como Literatura en Pantuflas, y si no estamos ahí es porque no tenemos esa red social. Y bueno, cuídense y reflexionen. ¿Ah?